Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues vamos a trabajar el día de hoy eh, con estas dos, con estos dos problemitas. ¿Ok? Vamos a buscar primero en el que está de color verde el factor del polinomio, ¿ok? Factor común del polinomio. Y luego vamos a trabajar con esa desigualdad, ¿verdad? Y la vamos a graficar, ¿ok? Pues nada, vamos primero con nuestro polinomio. Mira, aquí tenemos un término, un término, aquí, dos términos y tres términos, ¿ok? Si te fijas, ya te los marqué, ¿ok? Déjame borrarlo para que podamos trabajar. Ok, voy a pasar el igual a este lado que está aquí. Es importante que como tenemos eh, polinomios con números, ¿verdad? Delante de cada una de las variables, que a su vez tienen exponente, ¿ok? Exponente 7, exponente 6, exponente 3, ¿ok? Vamos a primero a buscar el máximo común divisor, que en inglés se conoce como greatest common factor, ¿ok? Es lo mismo. Estamos. Mira, si nosotros ponemos aquí abajo 4, 8 y 12, si le buscamos los factores primos a esos numeritos, ¿ok? Se movió un poquito para arriba. Le buscamos los factores primos, vamos a ver que el primer número que divide a los 3, como son pares, va a ser el 2, ¿ok? Entonces 4 dividido entre 2 es 2. 8 dividido entre 2 da 4. Y 12 dividido entre 2 da 6. Pero a su vez estos tres números se pueden dividir entre 2 otra vez. ¿Sí o no? Claro, porque es factor común de todos el 2. 2 dividido entre 2 a 1. ¿Ok? Este 1 ya no lo voy a dividir más. Y 4 dividido entre 2 a 2. Y 6 dividido entre 2 a 3. Como ya yo no puedo buscar ningún factor común del 1, del 2 y del 3, ya yo tengo mi great common factor, que es el máximo común divisor, que es 2 por 2, 2 por 2 es 4. Ya yo tengo entre los números mi factor común, las letras. Como las letras son la misma, tenemos X en los tres factores, voy a escoger la X que tenga el exponente más pequeño, que en este caso es X a la 3. X a la 3. Abro paréntesis, oye, y lo puedo cerrar también si quiero, ¿ok? Y voy a ir a poner todo lo que me sobre dentro de ese paréntesis con los signos correspondientes, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? Pues bien sencillo, coges, por ejemplo, 8x a la 7, tú lo divides por el factor común, que es 4x a la 3. Cuando tú divides 8 por x a la 7 dividido entre 4 por x a la 3, te va a sobrar 2x a la 4. 2x a la 4. Ese 2x a la 4 lo vas a poner aquí adentro. 2x a la cuarta potencia. Y baja el signo que está frente al 4. Este signo que está aquí. ¿Ok? Este signito que está aquí. Lo pones acá. Ok. Y ahora vas a dividir 4x a la sexta. Mira.
4x a la sexta por el factor común 4x a la 3. ¿Qué sucede? Que aquí se cancelan, ¿verdad?, los 4 y en la x a la 6, si tú te fijas, x a la 6 es x por x por x. Estoy poniendo para acá para tener espacio para el otro. Por x y por x. Fíjate que tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí abajo tengo 3x, ¿ok? Y las voy a poner aquí. X por x por x. Cancelo esta x con una x. Cancelo esta otra x con otra x. Cancelo esta x con otra x. ¿Y qué me sobra? X a la 3. X por x por x. X a la 3. Ese x a la 3 lo pongo acá. X a la 3. Y ahora tengo un signo negativo. Y voy a coger el negativo 12x a la 3 y lo voy a dividir por el factor común. 12x a la 3, negativo 12x a la 3, dividido entre x a la 3. Aquí lo que me va a sobrar va a ser cuarta de 4, ¿verdad? Me sobra 1. Cuarta de 12, ¿ok? Me sobran 3, ¿sí o no? 3, pero el 3 es negativo, ¿cierto? Míralo acá, acá está el negativo, ¿ok? Acá. Por lo tanto, aquí lo que va a haber ahora es las x. Las x son del mismo exponente, se cancela una con la otra y el sobrante es 3, ¿ok? Acomodamos, digamos, el paréntesis un poquito más para acá y ya nosotros hemos factorizado este polinomio, ¿ok? Esto está factorizado. Si tú quieres saber si lo hiciste bien, bien sencillo, ¿ok? Propiedad distributiva, multiplica el factor común por cada uno de los miembros o de los términos del paréntesis, porque aquí hay 3 términos, ¿ok?, dentro del paréntesis, y te tiene que dar la expresión original o la ecuación original. Me gusta decir más expresión. Te tiene que dar el polinomio que te dieron al principio, ¿ok? Bien, amigos, acabo de sacar un informe de estadísticas de los videos que subo no solamente en YouTube, sino en Facebook, por ejemplo. Quiero enviarle un saludo a los siguientes países. A Estados Unidos, que tengo seguidores ahí, obviamente, trabajo aquí. En Puerto Rico, en Cuba, en España, en Colombia, en México, en Canadá, Perú, Ecuador, en el Reino Unido. Pues ustedes saben que yo los videos los traduzco en 15, 20, he llegado a poner hasta 70 idiomas diferentes. Y nada, saludos a todos esos países. Gracias por seguirme. Bien, pues vamos a resolver esta desigualdad y vamos a dejar el signo mayor que en la misma posición donde está en esta expresión en este momento, ¿ok? Mira, tenemos 5x menos 7 mayor que 2, ¿ok? Lo vamos a trabajar como en cualquier ecuación normal y corriente, ¿ok? Nosotros estamos buscando el valor de x. En este caso, este menos 7, le vamos a sumar 7 en el lado izquierdo y le vamos a sumar 7 en el lado del signo, al lado derecho. Por lo tanto, el 7 lo vamos a eliminar y vamos a tener 2 más 7. ¿Ok? Quiere decir que tenemos 5x mayor que 9. Mayor que 9. Vamos a despejar x. Entonces x es mayor
Como 5 está multiplicando la x, va a pasar a dividir el 9 y x es igual a 9 quintos. ¿Ok? Vamos a graficarlo rapidito. Mira, vamos a suponer que el 0 está aquí. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. ¿Ok? De 0 a 1 está dividido entre 5. O sea, en 5 partes iguales. Y del 1 al 2 también. Pero como esto no es mayor o igual que, sino que mayor que el 9 quintos, no va a ser parte de la solución, ¿ok? Y nuestra solución va a quedar aproximadamente por acá, con un círculo abierto, porque el 9 quintos no es parte de la solución. Y vamos a oscurecer o poner de otro color esto que está aquí, ¿ok? Para hacerlo, perdón, más, para que se vea más claro, ¿ok? La solución va desde 9 quintos, porque x es mayor que 9 quintos, y va hacia el infinito positivo. Vamos a resolver ahora cambiando, ¿verdad? Déjame quitar la rayita que tiene el signo, porque esto era para señalarte que no lo iba a cambiar de posición. Y ahora vamos a cambiar este signo de posición. Y mira qué es lo que pasa. Tenemos 5x menos 7, ¿ok? Ahora el signo cambia de posición a 5, 7 menos x es menor que menos 2. El 2 va a cambiar de signo. Aquí está positivo, ahora va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar esto como si fuera una ecuación normal y corriente, no una desigualdad. Se ve bien, ¿verdad? Menos 7, ¿ok? Mayor que menos 2. Este 7 le vamos a sumar 7 y se va a eliminar. Vamos a ir cambiándolo acá. 5x se va a quedar solo porque va a pasar, ya que le sumamos 7 aquí en el lado izquierdo, le sumamos 7 positivo también al lado derecho. Menos 2 más 7. Entonces lo que nos va a quedar es 5x menor que 5 positivo. ¿Ok? Como el 5 es positivo y este de la izquierda está multiplicando la x, despejamos x. X es menor que 1. ¿Por qué? Porque el 5 pasa a dividir el 5 y 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, nuestro círculo es abierto porque el signo no es menor o igual, sino que es menor que. Por lo tanto, hacemos un circulito donde está el 1 positivo, ¿ok? Y enviamos la flecha hacia el lado de el infinito negativo. Y entonces aquí están nuestras dos soluciones, ¿ok? Y las dos soluciones no se incluyen en la solución del problema porque por eso es que no está oscuro cada uno de los dos puntos, ¿ok? Pues nada, amigos, si el video les ha gustado, por favor, dame un like, suscríbete si no te has suscrito, marca la campana, compártelo con tus amistades y nos vemos en el próximo video. Bye bye.